Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el apartado correspondiente a primera ley para volumen de control en flujo estable, estado estable. Video número 41, semana número 14 desde que comenzamos ya esta serie. Bien, les traigo un contenido muy especial porque va a dar la antesala a un grupo de ejercicios que tienen que ver con equipos muy importantes en ingeniería y que les va a permitir a ustedes empezar a sentirse ingenieros. Ok, entonces vamos a hablar de flujo másico y volumétrico, principio de conservación de la masa para un volumen de control. Vamos a hablar también del principio de conservación de la energía para un volumen de control, y vamos a hablar de los dispositivos y equipos que trabajan en flujo estable, estado estable. Entonces los quiero invitar a que se queden hasta el final porque esta parte correspondiente a los dispositivos es realmente ilustrativa y muy importante para tu formación como ingeniero. Bien, eh, vamos a tomar un volumen de control como el que se muestra ahí en la diapositiva, con la correspondiente superficie de control, y a ese volumen de control sabemos que lo vamos a usar para definir lo que es flujo másico. Y se dice que flujo másico corresponde a la cantidad de masa que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo. ¿Qué es eso? Bien, supongamos que tenemos un elemento diferencial de masa, ¿sí? Y ese elemento diferencial de masa pues tiene densidad y tiene un volumen, y ese volumen va a estar definido por el diferencial de área transversal por la que va a entrar al volumen de control y una longitud, ¿ok? Podemos entonces definir ese diferencial de masa como, primero, el flujo másico sería el diferencial de masa partido entre el tiempo, y el diferencial de masa, tal y como lo dije, era la densidad por el diferencial de área transversal por la longitud. El diferencial de área transversal por la longitud corresponde al volumen, ¿ok? Y esta expresión la estoy sacando de despejarlo del concepto de densidad, que densidad es masa sobre volumen. Si despejamos masa, queda densidad por volumen, y es lo que está quedando aquí. Densidad por todo esto es volumen. Entonces, si lo sustituimos en la expresión anterior, nos queda que el diferencial de flujo de masa es igual a ρ por L por diferencial de área transversal partido tiempo. Fíjense entonces ustedes que el término L entre T define una velocidad, longitud entre tiempo define una velocidad, y a esa velocidad corresponde a la velocidad con la que la masa ingresa. En este caso estamos hablando de masa que ingresa al volumen de control, entonces es la velocidad con la que esa masa entra al volumen de control. Muy bien, ok. Entonces el diferencial de flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad de entrada por el diferencial de área transversal. Bien, entonces el flujo másico corresponde a la integración de esa expresión, y esa integración se hace en el área transversal porque es el área por donde ingresa esa masa. Al desarrollar esta integral nos queda que la densidad por la velocidad normal por el diferencial de área transversal. Fíjense que digo velocidad normal. ¿Por qué me refiero a esa velocidad? Porque esa velocidad tiene que ser normal al área de flujo, porque esa es la que va a empujar a la masa para que ingrese. Entonces, es muy importante entender que esta velocidad es la velocidad normal a la sección de área transversal por la cual es posible el flujo de masa. Bien, ahora bien, aquí tenemos eh, una situación con esto de velocidad normal por el diferencial de área, y es lo siguiente. En condiciones normales cualquier flujo va a describir un perfil de velocidad como el que se muestra aquí. Te voy a decir que es parabólico. Entonces, la velocidad no es constante a lo largo de la sección transversal del conducto por el que esté fluyendo
la sustancia. Y esto es así porque hay una situación que cuando la sustancia toca a la superficie, como la superficie no se mueve, ¿sí? El fluido, cuando el fluido toca la pared del conducto, la velocidad del fluido se hace cero. Es decir, la velocidad es una fracción de tiempo. El fluido está en contacto con la superficie y tiene la misma velocidad. A esa situación o a esa condición se le llama condición de no deslizamiento. Entonces, por la condición de no deslizamiento ocurre que en la medida que el fluido se va alejando de la pared del tubo por el cual está fluyendo, pues esa velocidad, la velocidad del fluido se va incrementando y se hace máxima normalmente en el centro del, eh, en el centro del conducto, ¿ok? Entonces, trabajar con esta velocidad así variable es complicado. Para eso, entonces, vamos a trabajar con la velocidad promedio. ¿Y la velocidad promedio qué es? Bueno, la velocidad promedio corresponde a la integral sobre el área transversal de la velocidad normal por el diferencial de área partido del área transversal. Y esto da lo que se conoce como la velocidad promedio. Me imagino que ustedes ya han pasado por un curso de estática o de mecánica, no sé cómo le llamarán, y esto tiene que ver un poco con centroides, eh, de manera que esta expresión no debería ser particularmente ajena a ustedes, ¿ok? Entonces, como para poder hacer el análisis, vamos a trabajar con esta velocidad promedio. ¿Qué representa esta velocidad promedio? Bueno, nos vamos a olvidar de este tubo con este perfil de velocidad y vamos entonces vamos a suponer que el flujo o la sustancia fluye con este perfil de velocidad donde toda la velocidad a lo largo de toda la sección transversal es la velocidad promedio. ¿Okay? Dicho esto, entonces queda que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área de la sección transversal. Muy bien, aquí surge otro concepto que es muy importante y es el concepto de flujo volumétrico. El flujo volumétrico, así como el flujo de masa, corresponde al volumen de fluido que pasa por por una sección transversal por unidad de tiempo. ¿Ok? Y se define como la velocidad promedio por el área de la sección transversal. Es importante que quede claro que la velocidad y esa área siempre son perpendiculares, siempre, porque esa es realmente la componente de velocidad que empuja a través de esa sección transversal, empuja la masa, en este caso. ¿Ok? Bien, vamos a definir unas cosas que es muy importante y es el principio de conservación de la masa para un volumen de control. Ya definido, habiendo definido el flujo másico, ya podemos entonces hablar del principio de conservación de la masa, haciendo consideraciones o considerando el tiempo. ¿Ok? Entonces se enuncia así: la transferencia de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo delta t es igual al cambio neto, incremento o disminución, cualquiera que sea, de la masa dentro del volumen de control durante ese espacio de tiempo. Entonces, ¿qué es esto? Bien, esto dice es la masa total que entra al volumen de control menos la masa total que sale del volumen de control. Todo esto acotado por el espacio de tiempo delta t. Esa masa que entró y que salió, la diferencia de eso, va a corresponder al cambio neto de masa dentro del volumen de control. Expresando esto con función, con variables, sería algo como esto: la masa que entra menos la masa que sale va a ser igual a la variación de la masa dentro del volumen de control, entendiéndose la variación de la masa dentro del volumen de control como la masa 2 menos la masa 1. ¿Okay? En forma de tasa, que es como queremos expresar ahora de aquí en adelante las cosas, porque vamos a hablar a incluir el tiempo en nuestro análisis, pues entonces queda el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de la masa dentro del volumen de control.
y esto tiene unidades de kilogramos por segundo. Entonces, bien, aquí hay que definir algunas cosas que resultan importantes. Lo primero es definir la masa dentro del volumen de control. La masa dentro del volumen de control corresponde a la integral dentro del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Ok? Luego, la rapidez de cambio de la masa dentro del volumen de control es la derivada de esa variable, entonces es la derivada respecto del tiempo de la masa del volumen de control y corresponde a esta derivada, a la derivada de la integral sobre el volumen de control. Cuando hablamos entonces de flujo, lo que atraviesa la superficie de control, el flujo másico neto va a corresponder, es una integral, pero esta integral no se hace en el volumen de control, porque se hace en la superficie de control, porque es la superficie de control la que se atraviesa. Entonces, el flujo másico neto es la integral sobre la superficie de control de la masa que fluye. Y entonces esto queda igual como la integral sobre la superficie de control de la densidad por la velocidad normal por el diferencial de área, que fue lo que ya les expliqué anteriormente. Aquí es bien importante entender que este producto velocidad normal por el diferencial de área es un producto vectorial. Entonces, es del vector, es el producto escalar de la velocidad por el vector normal al área. ¿Ok? Entonces, este producto está influenciado por esto nos da un escalar, entonces el producto de dos vectores, el producto escalar de dos vectores da un escalar. Y esto corresponde al módulo de la velocidad normal por el módulo del vector unitario por el coseno del ángulo que hay entre la velocidad y el vector unitario. Entonces, por el diferencial de área, ¿no? Entonces, es bien importante entender que esta velocidad, que esto es un producto, lo que llaman un producto punto, también le llaman, ¿ok? Bien, quedando entonces, en resumen, que el principio de conservación de la masa es la derivada respecto del tiempo de la integral del volumen sobre el volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen, más lo que atraviesa la superficie de control, igualado a cero. ¿Ok? Una vez hechas las integraciones, en el lado de la superficie de control, queda que, fíjense que el resultado de la integral sobre la superficie de control no es un número, no se usa, el resumen de la integral se convierte en una sumatoria, no es como cuando se integra una variable exacta, ¿ok? Entonces, la variación con respecto del tiempo de la masa dentro del volumen de control va a ser igual a la sumatoria de los flujos que salgan del volumen de control menos la sumatoria de los flujos que entren al volumen de control. ¿Por qué este más y por qué este menos? A ver, vamos a imaginarnos lo siguiente. Cuando la masa va saliendo, la velocidad apunta hacia afuera y el vector normal apunta hacia afuera. Entonces, el ángulo que hay entre esos dos vectores es 0 grados. Coseno de 0, 1. En el caso de la entrada, la velocidad va entrando y el vector de área va saliendo. El coseno entre esos dos ángulos es 180 y eso es menos 1. Por eso aparece este signo menos que está aquí, igual a 0. Al igualarlo, para que nos quede como la expresión que les presenté en la diapositiva anterior, pues queda la variación de la masa dentro del volumen de control igual a flujo másico que entra, sumatorias. Aquí estoy diciendo que estoy haciendo diciendo que es una única entrada, es flujo másico que entra menos el flujo másico que sale, y las unidades irremediablemente tienen que ser kilogramos por segundo, porque estamos hablando de la masa que fluye por unidad de tiempo. ¿Ok? Y este es el principio de conservación de la masa. Vamos ahora a hablar de el balance de masa para flujo estacionario o estable. Entonces, para poderles hablar de flujo estacionario o estable, tengo que definirles lo que es flujo estacionario o estable. Entonces, se dice que un proceso de flujo estable es estable o estacionario cuando no se producen cambios con el tiempo en el volumen de control considerado. Esto es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque hay un número enorme de equipos que operan en flujo estacionario. ¿Ok? Es decir, que una vez que alcanzan, hay dos momentos en la operación de cualquier equipo. Cuando se arranca
las propiedades van cambiando hasta que alcanza la condición de operación, y luego que alcanza la condición de operación se queda constante en el tiempo. Yo me estoy refiriendo al periodo de tiempo cuando ya alcanza, cuando el equipo ya arrancó, alcanzó la condición de operación, y entonces las variables de la masa dentro del volumen control, aun cuando está fluyendo, el estado termodinámico de la masa dentro del volumen de control no varía. Y a eso se refiere con que el flujo sea estacionario o estable, que no varía en el tiempo. ¿Ok? Bien, me voy a valer, perdón, me voy a valer este esquema que lo tomé del Yunus Angel, y tiene una cámara de mezcla. ¿Ok? Esta cámara de mezcla puede ser algo tan pagano o tan simple como la ducha de un baño o las llaves de un lavamanos. ¿Okay? Ahí viene una corriente caliente y una corriente fría, se mezclan y sale una sola a una temperatura intermedia entre la fría y la caliente. ¿Ok? Entonces, esta es una cámara de mezcla, es súper común. ¿Ok? Entonces, la masa que sale es 5 kilogramos porque corresponde a 2 más 3, necesariamente igual a 5. Fíjense entonces que cuando la cámara, esto es así mientras la cámara de mezclado se llena. Una vez que la cámara de llenado se llena, entonces empieza a ocurrir el flujo estable, estado estable. Es decir, que la masa dentro del volumen de control ya no cabe más masa, no hay nada que se acumule allí. Entonces la masa que está allá adentro, a pesar de que varía en el tiempo, se sustituye, el estado termodinámico es el mismo, ¿ok? Y a eso se llama estado estacionario, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si tomamos el principio de conservación de la masa, como está aquí expresado, que se los demostré en la diapositiva anterior, ¿qué ocurre con la masa dentro del volumen de control en el tiempo? Que permanece constante, y como permanece constante, entonces se hace cero, ¿ok? Quedando entonces que en flujo estable, estado estable, o en flujo estacionario, la masa que entra es igual a la masa que sale necesariamente. ¿Okay? Si no es así, caemos en otro punto que es el siguiente a este video, que es el que corresponde a flujo estacionario, o flujo transitorio, perdón, y tiene otro análisis completamente distinto. ¿Ok? Bien. Bien, vamos a hablar ahora del principio de conservación de energía para un volumen de control. Como es un principio de conservación, la definición, el esquema de definición es el mismo que usé para el principio de conservación de la masa. Entonces, transferencia de energía hacia o desde el volumen de control. Antes era transferencia de masa, me estoy refiriendo entonces a la transferencia de energía hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo delta T. Y eso es igual al cambio neto, bien sea que incremente o que disminuye, en la energía dentro del volumen de control durante ese instante de tiempo delta T. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a escribirlo de manera que sea más fácil de digerir. Entonces, energía total que entra al volumen de control durante delta T. Fíjense que aquí entonces vamos a tomar en cuenta, ya estamos tomando en cuenta todas las interacciones energéticas que yo he definido: calor, trabajo y ahora transferencia de masa. ¿Ok? Entonces queda energía total que entra al volumen de control durante delta T por, bien sea calor, trabajo o transferencia de masa, menos la energía que entró al volumen de control por calor, trabajo y transferencia de masa. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al cambio neto de energía dentro del volumen de control. Y esa energía dentro del volumen de control está compuesta ¿por qué? Por la energía interna, cinética y potencial. ¿Ok? Todo esto está acotado en un espacio de tiempo delta T. El esquema, que lo vengo trayendo desde varios videos anteriores, aquí entonces ya sí se muestra, fíjense, tenemos un volumen de control cualquiera que tiene la posibilidad de transferir energía, bien sea como calor, bien sea como trabajo, o ahora por el ingreso y salida de masa, ¿ok? Como la masa tiene energía, pues entonces es una interacción energética. Bien, me quedo entonces con este símbolo, lo dejo aquí pequeño para que ustedes lo tengan como referencia, y voy a hablar del fluido que entra o sale a un volumen de control. Esto es muy, muy importante.
dice, el fluido que entra o sale de un volumen de control posee una forma adicional de energía, la energía de flujo. Yo ya les había hablado de la energía de flujo o trabajo de flujo, también se los había mencionado. La demostración del trabajo de flujo yo no la voy a hacer, es bastante más, es un poquito más compleja que el anunciar así como presión por volumen, y no lo voy a hacer porque tiene un desarrollo matemático que, si bien no es particularmente complicado, estoy seguro que cada uno de sus profesores se lo va a decir de alguna manera distinta, porque tiene varias formas de explicarse lo mismo. Entonces, yo no voy a entrar a explicar el trabajo de flujo, estoy aceptando que existe, que es necesario para hacer que una masa con una energía U se mueva, es necesario realizar un trabajo, y ese trabajo corresponde al producto de la presión por el volumen de esa masa, y eso es la energía que se necesita para empujar una masa. Lo voy a explicar así, es la forma más sencilla como puedo explicarla sin caer en un desarrollo matemático que pueda ser aburrido para ustedes. ¿Okay? Entonces, la energía del fluido o la energía de la masa que fluye, además de la energía que ya hemos descrito, va a tener la energía de flujo. Por eso y se llama a esta energía, a esta variable pues, total, se le llama tita. Y tita queda que es presión por el volumen más la energía. ¿Okay? Fíjense que son dos propiedades intensivas. Entonces, queda que tita va a ser igual a la presión por el volumen específico más la energía propia de la sustancia, que es energía interna, energía cinética más energía potencial. El producto o la suma de la presión por el volumen específico con la energía interna define lo que conocemos como entalpía. Entonces queda que tita es la energía que tiene la masa que fluye, es entalpía, energía cinética por más energía potencial. ¿Ok? Eso tiene unidades de flujo específico de energía, es decir, kilojoules por kilogramo. ¿Está bien? Entonces, vamos a reescribir el principio de conservación de la energía para un volumen de control. Esta era la expresión que puse en la diapositiva anterior, pero al incluir entonces la energía de flujo queda algo como esto: calor menos trabajo, es la energía, es el total de la energía que entra y sale del volumen de control, bien sea como calor y como trabajo, más la energía que entra como consecuencia del flujo de la energía, y aquí entonces estoy poniendo el producto de la masa del flujo másico por la energía de flujo, es entalpía más velocidad al cuadrado sobre 2 más Gz, menos lo que sale del volumen de control, que va a ser la sumatoria de los flujos máximos que sale por la entalpía, velocidad y energía potencial. ¿A qué va a ser igual todo esto? A la variación de la energía dentro del volumen de control con respecto al tiempo. ¿Ok? Para reorganizar esto, entonces nos queda que calor menos trabajo va a ser igual a la variación de la energía dentro del volumen de control con respecto al tiempo, más la energía que sale por concepto de masa, menos la energía que entra por concepto de masa. ¿Está bien? Y esta expresión tienen que guardarla en su problemario, porque esta expresión es la que vamos a estar usando en los próximos análisis que hagamos de las situaciones, de los ejercicios que vayamos a desarrollar. ¿Está bien? Bien, hay que hacer algunas consideraciones que son bien importantes respecto a los procesos de flujo estable, estado estable, flujo estable, estado estable. También se les llama régimen permanente con flujo estable. Son dos nombres comunes que se pueden conseguir en los libros. ¿Ok? Pero se refieren a lo mismo, y voy a detallarlo por qué. Entonces, primero, en ingeniería es muy importante estudiar este tipo de ejercicios porque involucra a un muy nutrido número de equipos. Es lo que les vengo diciendo desde el comienzo del video. Están ustedes entrando a una etapa de la ingeniería donde se ve, donde ya estos análisis no son cosas abstractas que corresponden a algo que uno no conoce. No, vamos a empezar a analizar dispositivos y equipos, sistemas, instalaciones que se ven en las fábricas, en las empresas, en las refinerías, en las plantas de generación,
y que es el área objetivo de ustedes como ingenieros, ¿ok? Bien, entonces, la primera consideración a el flujo estable. El volumen de control está fijo con respecto a un marco de coordenadas. ¿Por qué? Porque esto se refiere a la operación de algunos equipos y los equipos están instalados, los equipos están fijos en alguna ubicación, ¿ok? Entonces, los equipos no se están moviendo, ¿ok? Es un dispositivo, una máquina que está eh, anclada al piso, ¿ok? El estado termodinámico de la masa dentro del volumen de control no varía en el tiempo. ¿Por qué esto es así? Porque estos dispositivos no tienen capacidad de almacenar masa. Y entonces, como les entra una masa y esa masa sale por otro, lo que ocurre dentro del volumen de control se estabiliza en un estado termodinámico, el que sea, no nos importa, y entonces ese estado termodinámico es constante en el tiempo. Eso es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Bueno, porque la variación de la masa dentro del volumen de control es cero. Y la variación de la energía dentro del volumen de control en el tiempo también es cero. Y esto tiene unas implicaciones matemáticas y de análisis muy importantes. Las tasas de flujo de masa y energía que atraviesan el volumen de control son constantes. Es decir, el flujo masivo que entra puede aumentar o disminuir, pero una vez que se estabiliza es ese valor, no está variando en el tiempo, ¿ok? Y todo lo que entra sale. Normalmente es lo que ocurre, estos equipos no acumulan masa, lo que les entra, por otro lado les sale, ¿ok? Entonces, aquí está la sumatoria de los flujos masivos que entran, es igual a la sumatoria de los flujos masivos que salen, ¿ok? Dicho esto, se simplifica la primera ley para un volumen de control en flujo estable, estado estable, se simplifica. ¿Por qué? Porque la derivada respecto del tiempo de la energía dentro del volumen de control se hace cero. Y entonces queda esta expresión y es la que vamos a estar trabajando próximamente. ¿Ok? Recuerden lo siguiente. Flujo estable. El flujo estable implica que la masa que atraviesa la superficie de control es constante. ¿Ok? Siempre está entrando lo mismo y siempre está saliendo lo mismo. ¿Ok? Y estado estable implica que el estado termodinámico de la masa dentro del volumen de control es constante en el tiempo. Es esta condición de estado estable la que permite afirmar que la derivada respecto del tiempo de la energía del volumen de control vale cero. ¿Ok? Y la cantidad de masa que atraviesa la superficie de control sea constante es la que permite hacer esta afirmación de que la derivada respecto del tiempo de la masa dentro del volumen de control sea igual a cero. Bien, ok, dispositivos que operan en flujo estable, estado estable. Comenzamos con el primer dispositivo, va a ser las toberas. Las toberas, el símbolo es ese tronco cónico. En ese sentido, la función de las toberas básicamente es aumentar la velocidad a expensas de la presión. ¿Ok? Entonces, la velocidad de entrada es menor respecto de la velocidad de la salida y la presión de salida es menor que la presión de la entrada. ¿Okay? La función, aumentar la velocidad a expensas de la presión, ya lo dije. Al aplicar la primera ley, la conservación de la masa, no podemos obtener que la entalpía de la salida tiene esta forma, la entalpía de la entrada menos este término simplemente de despejar la primera ley. Como el flujo máximo de entrada es igual al flujo máximo de salida, se cancela y queda esta expresión allí. ¿Okay? ¿Cuándo se usan las toberas? Bien, se usan generalmente en motores de propulsión por reacción, vehículos espaciales e incluso en mangueras de jardín. Fíjense el espectro gigantesco que hay entre un vehículo espacial y una manguera de jardín. O sea, tiene la aplicación de las toberas es múltiple y diverso, ¿no? Entonces, pues puede ser una manguera como esta, que lo que simplemente lo que busca es aumentar la velocidad del fluido, o un aerógrafo para dibujar y atomiza y hace que la pintura vaya más rápido, o todavía mucho más sofisticado, un avión a propulsión. ¿Okay? Segundo equipo del que vamos a hablar, los difusores. Es el mismo tronco cono, el símbolo es el mismo tronco cono, pero al revés.
Y la función del difusor es aumentar la presión a expensas de la velocidad. Entonces, en este caso, normalmente la velocidad de salida es mucho menor que la velocidad de entrada. Tan pequeña es que en muchas aplicaciones la velocidad de la salida se desprecia. ¿Okay? La presión a la salida es mayor que la presión a la entrada. ¿Okay? Al aplicar la primera ley nos queda algo como esto que está aquí, es simplemente despejar, no es gran cosa. Y la aplicación también de los difusores son múltiples y variadas. Puedo referirme a algo tan banal como el difusor de un aire acondicionado en los vehículos, que lo que hacen es aumentar la presión, disminuyen la velocidad del fluido y aumentan la presión para que tengan una sensación mayor de frescura. O en este tipo de equipos que ya es más sofisticado, se llaman eyectores y se usan para mantener las tuberías de las calderas, unas calderas que se llaman calderas acuatubulares, para mantenerlas limpias de condensado, ¿ok? Y en esto es una aplicación más sofisticada, o en algo todavía más complicado es un compresor de esta envergadura gigantesco. Fíjense que aquí en la parte a la salida ya es un compresor centrífugo, entonces a la salida se utiliza un difusor que aumenta todavía produce pues el incremento de la presión. ¿Okay? Luego tenemos el equipo llamado turbina. ¿Okay? La función de la turbina es extraer la energía del flujo para convertirlo en potencia mecánica. Gracias a las turbinas movemos los generadores que producen electricidad y tenemos luz, servicio eléctrico en nuestras casas. ¿Ok? Hay distintos tipos de turbinas. En este caso específico yo me voy a referir a las turbinas a vapor. Entonces, función extraer la energía del flujo y convertirla en potencia mecánica. En el caso de las turbinas a vapor específicamente, a las turbinas normalmente entra vapor sobrecalentado y sale de la turbina vapor saturado. Es cierto que con los adelantos que hay en los distintos materiales en los que se construyen las turbinas, es muy común al día de hoy de conseguir que en las turbinas a vapor expulsen, en vez de vapor con título 1, sean con unas calidades muy altas, 90%, 95%, porque ahora los álabes admiten algo de humedad. Pero históricamente son máquinas hechas para manejar vapor en forma sin ningún tipo de condensado, porque las partículas de humedad impactan sobre los álabes y los desgastan. Entonces puede producir una falla catastrófica del equipo. ¿Okay? La primera ley y conservación de la masa. Bueno, normalmente las turbinas son adiabáticas, se revisten para que no vaya pérdidas de energía a través de ella, porque lo que se quiere es que toda la energía del fluido se convierta en trabajo mecánico. Entonces, normalmente son equipos que están revestidos, aislados térmicamente, para que toda esa energía se convierta en trabajo. Bien, entonces queda que la potencia es la sumatoria de los flujos másicos que entran por la entalpía que entran menos la sumatoria de los flujos másicos que salen por la entalpía que sale. Los símbolos están invertidos por el signo menos de la primera ley. Normalmente son adiabáticas, ¿ok? En el lapso de tiempo en el que se analice, cuando ustedes, puede ocurrir que cuando ustedes salgan a la calle y se enfrenten a una turbina real, no, la consideración de adiabático no sea completa y se dice que se pierde algo de energía. Y eso se debe a que los aislantes térmicos no son perfectos y como no son perfectos, pues dejan pasar algo de energía en forma de calor. ¿Ok? La sumatoria de los flujos másicos que entran necesariamente tiene que ser igual a la sumatoria de los flujos másicos que sale. Esto es un equipo que trabaja en flujo estable. No tiene capacidad de almacenar masa. ¿Ok? Bien, las aplicaciones.
muchos tipos de turbinas, existen una variedad muy nutrida de turbinas. Yo voy a mencionar tres, que son las turbinas hidráulicas, a vapor y a gas. Son las turbinas características, pero hay más tipos, ¿no? Y es el elemento central de todas las plantas de generación de potencia. ¿Por qué es el elemento central? Porque es el elemento que permite o que en el que se materializa la conversión de la energía del fluido en potencia mecánica que después va a un generador y el generador, esa potencia mecánica se convierte en potencia eléctrica que se transmite a través de las redes de los sistemas interconectados que tienen los países. ¿Ok? Entonces, las turbinas es un equipo protagonista de las plantas de generación. Existen distintos, les dije que les iba a mostrar tres tipos de turbinas. Están las turbinas hidráulicas, este tipo de turbinas se llama turbina Pelton. Luego está las turbinas a vapor que tienen, hay distintas turbinas de alta presión, turbinas de media presión y turbinas de baja presión. Aquí están montadas, las tres turbinas están montadas sobre el mismo eje. Y luego están las turbinas a gas, que tiene aquí esto un compresor axial y luego la turbina es esta parte de aquí atrás. Fíjense el tamaño de estos equipos, fíjense el factor de escala que hay al ver el tamaño de la gente y ver los equipos. No estoy hablando de un equipito pequeño, estoy hablando de un equipo que pesa bastantes toneladas, ¿ok? Y vamos a aprender a analizar este tipo de equipos, ¿ok? Bien, los compresores. Los compresores eh, tiene el mismo símbolo de las turbinas, pero al revés. Se parece a los difusores y las toberas. En el caso de los compresores, hay que suministrarles potencia para que operen. Y la función del compresor es elevar la presión. Y elevar la presión de gases. ¿Sí? Los compresores solamente trabajan con gas. Entonces, la presión a la entrada es menor que la presión a la salida. Precisamente la función del compresor es elevar la presión. ¿Ok? Al aplicar la primera ley, queda, fíjense que aquí queda el signo negativo. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo puso? Bueno, normalmente esto va a negativo, porque es un trabajo que hay que suministrarle y con este signo, el signo menos aquí, me lo comí y faltaría ponerlo en esta expresión. Sería, esta expresión tiene que ser un trabajo normalmente negativo. El trabajo que se hace sobre el volumen de control es negativo. ¿Ok? El trabajo anterior, el de las turbinas, es un trabajo positivo porque es un trabajo del equipo hacia afuera. ¿Ok? Normalmente los compresores también son adiabáticos y el flujo masivo que entra es igual al flujo masivo que sale. Entonces, ojo aquí con el signo menos este que me lo comí. ¿Ok? Bueno, la aplicación de los compresores es gigantesca también. Existen distintos tipos de compresores. Yo voy a nombrar eh, tres, los axiales, los centrífugos, de tornillo, los de pistón. Los de pistón también son aplicaciones más pequeñas y se usan mucho. Y gracias a estos compresores de pistón es que nosotros analizamos tantas veces el arreglo cilindro-pistón, entre otras aplicaciones que tiene el arreglo cilindro-pistón. ¿Okay? Bien, entonces tenemos aquí un compresor axial con un compresor centrífugo, un tándem de compresores centrífugos y un compresor de tornillo. ¿Okay? Fíjense el tamaño de estos equipos, fíjense el factor de escala de este caballero aquí respecto del tamaño del resto del equipo. O sea, no estoy hablando de equipos pequeños, estoy hablando de equipos grandes. ¿Okay? Bien, luego tenemos las válvulas. Las válvulas, yo creo que todos hemos manipulado una válvula en nuestras vidas porque los que tengan, basta con tener lavaplatos o lavamanos en su casa y habrán manipulado una válvula. Entonces, el trabajo de las válvulas es disminuir presión sin implicar trabajo. ¿Okay? Entonces, por otra parte, la función de las válvulas es disminuir presión. La presión de la entrada es menor, perdón, la presión de la salida es menor que la presión de la entrada. La función es disminuir presión.
¿ok? Normalmente las válvulas son adiabáticas y no hay trabajo en ellas, entonces la entalpía de la salida se puede decir que es igual a la entalpía de la entrada, y el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. Las válvulas tienen una particularidad, y es que las válvulas pueden trabajar con líquidos, con gases, con equilibrio líquido-vapor, o sea, no tienen la exclusividad de como les hablé de las turbinas y de los compresores, que son equipos que están hechos para trabajar con la fase gaseosa de la sustancia. En caso de las válvulas, pueden trabajar con la sustancia en fase líquida o en fase gaseosa. ¿Ok? Bien, las válvulas es lo que permite regular y gobernar todos los sistemas mecánicos que se construyen. Entonces podemos encontrar aplicaciones de hidrocarburos enormes. Fíjense la cantidad de válvulas que hay aquí, ¿sí? En los múltiples de succión y descarga de distintas aplicaciones. Y la variedad de válvulas que existe, pues es también gigantesca. Las válvulas son muy importantes y existen con aplicaciones muy específicas. ¿Ok? Ok. Vamos entonces ahora a hablar de los mezcladores. Los mezcladores, este símbolo de esta cámara, fíjense que es adiabática. La idea de esto es igual al dibujo que les mostré cuando me estaba refiriendo a conservación de la masa. Entonces tenemos un flujo másico 1, se mezcla con un flujo másico 2, aquí alcanzan un estado termodinámico que luego sale por otro lado, ¿no? Este equipo, este mezclador o esta cámara de mezcla, tiene la particularidad de que trabaja a presión constante. Si la presión no es constante, no funciona. No funciona. Entonces, imagínense lo siguiente. Supónganse ustedes que la presión del punto 3 fuera mayor que la presión del punto 1, el punto 2. La masa fluye de mayor presión a menor presión. Entonces, si la de 3 fuera mayor, el flujo no podría entrar por el conducto 3 y no se produciría la mezcla. O supongamos que el flujo la línea 1 tenga una presión inferior a la línea 2, pues entonces el fluido se va a meter por ese conducto y no ocurre el mezclado. Entonces es muy importante que estos equipos tengan la posibilidad de trabajar a presión constante, porque si no, no trabajan. ¿Ok? Su función, mezclar dos o más corrientes y obtener una con un estado termodinámico intermedio. ¿Okay? Al aplicar la primera ley, normalmente los mezcladores son adiabáticos, y son adiabáticos porque no se quiere perder la energía en forma de calor. Se aísla para que toda la energía se intercambie entre las corrientes de fluido y se alcance el estado termodinámico deseado. ¿Ok? Fíjense entonces que no hay trabajo aquí que intervenga, porque el mezclado ocurre de manera natural, sin que sea necesario aplicar trabajo sobre el dispositivo. Y tal y como les dije, la entalpía a la salida corresponde a un estado intermedio del estado 1 y del estado 2 al aplicar la primera ley. Entonces aquí es importante entender que el flujo másico 3 necesariamente tiene que ser igual, o sea, lo que sale es igual a lo que entra. Entonces el flujo másico 3 necesariamente tiene que ser igual al flujo másico 1 más el flujo másico 2. No hay acumulación. ¿Okay? Las aplicaciones son diversas, y aquí se fue el comentario con lo de las válvulas. Pero es que muchas veces se regulan, las cámaras de mezcla se regulan a través de válvulas, de todas maneras que hay un error. Entonces, pero las aplicaciones de los mezcladores está algo tan simple y elemental como pudiera ser un grifo, ¿ok? O algo más complejo que sea un múltiple de mezcla, por ejemplo, en campos petroleros. Llega el fluido de cada uno de los pozos y aquí se distribuye para una línea principal, ¿ok? O en el caso de este mezclador tiene la particularidad de que este mezcla sólidos, y por eso tiene este motor aquí, porque tiene por dentro como una especie de blender, de licuadora, de agitador.
Entonces entran tres flujos, se mezclan y por aquí abajo sale otro. ¿Okay? Entonces tienen unas válvulas y estos son los actuadores de las válvulas. ¿Okay? Nosotros no vamos a trabajar con mezcladores que involucren sólidos, pero quise ponerle esta foto para que vean la envergadura de los equipos a los que nos estamos refiriendo. ¿Okay? Intercambiador de calor. Bueno, este equipo es básico y fundamental en la ingeniería. ¿Okay? Tiene este símbolo, se parece mucho al mezclador, solo que la corriente que viene por 1 no se mezcla con la corriente que viene por 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4. La presión de 3 es igual a la presión de 4, ¿sí? Porque si no, no fluye. Y la presión de 1 es igual a la presión de 2. Fíjense que no tienen por qué ser, pueden tener por casualidad, pueden tener la misma presión, pero no necesitan tener la misma presión para funcionar. ¿Okay? Entonces, la función intercambiar el calor entre dos corrientes de fluido sin que exista contacto. Entonces, puede ser que el flujo que viene por 3 venga más caliente que el flujo que viene por 1. Entonces, hay un intercambio de energía en forma de calor. Entonces, el flujo que va a salir por 4 va a salir a una temperatura más baja a la misma presión. Y el flujo másico 1 va a salir a una temperatura más alta y a la misma presión de 1. ¿Ok? Entonces, es un intercambio de energía en forma de calor sin que exista mezcla. Normalmente son adiabáticos y no hay trabajo allí. Y la variación del estado termodinámico entre la entrada y la salida de la corriente 3 y 4 tiene que ser igual a la variación de la entalpía entre la corriente 1 y 2. Está bastante claro y se obtiene aquí de la primera ley. ¿Okay? El flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 y el flujo másico 3 es igual al flujo másico 4. Los intercambiadores de calor se usan aquí en Europa, se usan de manera doméstica. Tenemos los calentadores para cuando hace frío. Entonces tenemos este tipo de intercambiadores de calor, le llaman radiadores también, porque son de agua y tal. Entonces, pasa un fluido caliente por dentro y por fuera el aire se calienta y se atempera un ambiente completo. Esto es la aplicación más banal, más pequeña de los intercambiadores de calor. Podemos tener algo mucho más complejo, como esto que estoy mostrando aquí, que consiste, fíjense, esto consiste en metemos un fluido caliente por acá, este fluido viaja por estos tubos, llega a este cabezal, se devuelve y sale frío, ¿no? Entonces, el fluido que venía por acá, el fluido que entró por acá frío, va haciendo esta trayectoria y en la medida que va haciendo esta trayectoria se va calentando. Entonces, este fluido que venía frío sale más caliente y este fluido que venía caliente sale más frío. Ese es el intercambio de calor. ¿Okay? Bien, vamos a hablar ahora de las bombas. Las bombas tienen este símbolo. Las bombas son equipos que tienen la función de elevar la presión y las bombas están hechas para manejar líquidos. Entonces, la condición límite de una bomba para que no se dañe es que entre líquido saturado y que salga líquido comprimido. Puede suceder que a la bomba le entre líquido comprimido y salga líquido más comprimido. Eso puede ser. ¿Ok? La función estrictamente es elevar la presión. Cuando se aplica la primera ley, aquí sí invertí correctamente los signos. Normalmente son adiabáticas porque no se quiere que se pierda energía a través de ellas. Además que el paso del fluido a través de ellas es tan rápido que ese calor del que se pueda estar transfiriendo muchas veces es insignificante con respecto a las demás variables. Hay discusiones acerca de considerar adiabáticas a las bombas. Hay muchas consideraciones y yo las respeto. De momento, para nuestros efectos, vamos a decir que las bombas
son adiabáticas. ¿Ok? Hay que suministrarles trabajo para que operen y el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Se usa de manera variada en muchas aplicaciones de ingeniería. Este símbolo corresponde a esta bomba, que es una bomba centrífuga. Fíjense que este motor es el que aporta este trabajo a que se refiere el símbolo. ¿Ok? Entonces, este símbolo es como si viéramos a la bomba en este sentido, ¿no? El fluido entra de manera axial y sale de manera tangencial, o radial, mejor dicho. Las aplicaciones, bueno, fíjense que hay múltiples bombas para aumentar la presión de líneas de proceso, y existen una cantidad muy nutrida de bombas, como les había dicho. Están bombas de engranaje, de desplazamiento positivo, de pistón. Bueno, hay un montón de bombas que no es objetivo de este curso hablar tan en detalle de las bombas. Vamos a hablar de la energía asociada al funcionamiento de la bomba, pero el funcionamiento de la bomba lo van a ver más adelante cuando vean turbomáquinas. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de las calderas. Las calderas tienen este símbolo. El símbolo realmente no le hace honor a la importancia que tienen las calderas dentro de un ciclo de vapor. ¿Ok? Su función es convertir agua como líquido comprimido en vapor sobrecalentado. Entonces, a las calderas les entra líquido comprimido y sale de ellas, de las calderas, sale o vapor saturado o vapor sobrecalentado. Ese es el objetivo de las calderas. ¿Ok? Puede ocurrir que de una caldera o a un equipo al que le llamen caldera entre el líquido comprimido y salga líquido muy caliente. Entonces eso es un calentador de agua. ¿Ok? Pero no se sale de la situación de líquido comprimido, simplemente se le eleva la temperatura. Entonces son equipos que son muy parecidos, operativamente son similares, pero si me estoy refiriendo a calderas que se usan para producir vapor para un sistema de potencia a vapor, como lo vamos a ver más adelante, pues no es a este tipo de caldera que me estoy refiriendo, a lo que se conoce como calentadores de agua. ¿Okay? Entonces, este equipo, al aplicar la primera ley, hay que suministrarles calor. Normalmente ese calor proviene de la quema del combustible, y entonces lo que está ocurriendo en las calderas es que la energía química de los combustibles, mediante un proceso de combustión, se convierte en energía térmica que la absorbe un fluido. Eso es lo que ocurre dentro de las calderas. ¿Okay? No se ejecuta trabajo en la operación de las calderas porque ya las bombas impulsan el agua, además de que el fluido dentro de las calderas normalmente se mueve por diferencia de densidad. ¿Ok? Entonces no hay trabajo en las calderas y el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Bien, la caldera es uno de los equipos críticos de una planta de generación a vapor. Es en este equipo donde la energía química del combustible se transfiere al agua en forma de calor y convertir el líquido comprimido en un vapor sobrecalentado. ¿Por qué se dice que es uno de los equipos críticos dentro de una planta de generación a vapor? Bien, porque este es el equipo el que tiene la mayor presión y la mayor temperatura. ¿Ok? Entonces, el rigor de la operación de la caldera es el mayor de todos al comparar todos los equipos involucrados en una planta de generación de potencia. ¿Ok? Entonces, por eso forma parte de uno de los equipos críticos, así como las turbinas. ¿Okay? Bien, tenemos distintos tipos de caldera. La primera caldera se llaman calderas pirotubulares, y es porque los gases producto de la combustión van por dentro de los tubos. Fíjense que aquí esta caldera tiene un quemador, tiene un tubo que se llama hogar, donde está el frente de llama. Luego los gases se mueven y llegan hasta este cabezal, se devuelven por dentro de los tubos, dan la vuelta por acá y vuelven a pasar
por los tubos. En ese paso van transfiriendo su energía al agua, que se convierte en vapor saturado en este caso. ¿Okay? Luego, los gases producto de la combustión salen por aquí y se van para una chimenea para afuera. ¿Okay? Y el vapor se aprovecha en esta parte alta de la caldera. Aquí es por una cuestión de gravedad, de diferencia de densidad. Los gases se van arriba y al estar la toma en la parte alta, lo que va a salir de allí es, en este caso, vapor saturado. ¿Ok? Existen otro tipo de calderas que tienen de mayor capacidad, digo capacidad de producir vapor, y se llaman calderas acuatubulares. Entonces están estas calderas, fíjense que a diferencia de las acuatubulares, el frente de llama está por fuera de los tubos. Y en este caso, lo que va por dentro de los tubos es el agua, ¿ok? Es el agua que viene desde un tubo, desde un reservorio, un recipiente elevado, que normalmente se llama domo, ¿ok? Y el agua cae por gravedad y luego sube por diferencia de densidad, y por estas tomas que se ven aquí arriba es entonces que se produce el vapor, donde se capta el vapor. ¿Está bien? Los gases producto de la combustión se van por este hueco que se ve allí y se van a la calle. ¿Está bien? Ahora bien, ¿por qué les decía yo que ese símbolo de caldera no hace honor realmente a la envergadura de una caldera? Porque bueno, en una planta de generación de potencia, las calderas son algo como esta foto, que es algo mucho más importante. Fíjense el tamaño de este edificio, o sea, de esta estructura gigantesca respecto de este caballero que está allí. Pues esto puede ser equivalente a un edificio de unos 10, 12 pisos, y este hombre pues es el que marca la escala, ¿ok? Entonces todo esto que está aquí es la caldera, es una caldera. Entonces el símbolo ese pues no hace honor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la caldera tiene esa forma tan intrincada? ¿Por qué esa estructura tan complicada? Bueno, porque la idea es aprovechar al máximo la energía que se transfiere del combustible que se compra y se paga, ¿ok? La idea es aprovechar toda esa energía lo más posible. Entonces, dentro de la caldera existen una cantidad de intercambiadores de calor, que no los voy a detallar acá, pero su intención, su idea, su objetivo es extraer al máximo la energía que contiene los gases producto de la combustión, por un lado. Y por otro lado, hacer que esos gases se enfríen y que cuando se entregan a la atmósfera vayan más fríos y produzcan menos impacto ambiental. Ese es el objetivo, ¿ok? Bien, por último, vamos a hablar del condensador. El símbolo del condensador es algo como esto, y su objetivo es convertir agua como vapor saturado en líquido saturado, ¿ok? Entonces, al condensador entra vapor saturado o con una calidad muy alta, un título muy alto, y normalmente sale del condensador líquido saturado. ¿Ok? Al aplicar la primera ley, no hay trabajo que atraviese allí, sino que viene una corriente por acá que transfiere calor a otra corriente que se lo lleva. Ya hablaremos del agua de enfriamiento de los condensadores, se lo voy a hablar ahora más adelante. Entonces, este número 1 que está aquí ese número 1 está pegado a la turbina. Entonces el condensador lo que hace es extraer el vapor de la turbina, que ya ese vapor ha entregado su energía al eje de la turbina. Entonces extrae ese vapor de la turbina y le devuelve la fase líquida al flujo. Ese es el objetivo de, eh, del condensador. Fíjense entonces que el calor que se transfiere de 1 a 2 es igual al calor que se transfiere entre la entrada y la salida de este serpentín. ¿Ok? El serpentín es un arreglo de tubos. ¿Ok? El calor de 1 a 2 va a ser igual al flujo másico 1 por H2 menos H1. El flujo másico de esta línea 1 es igual al 2, y el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. ¿Ok? Normalmente esto trabaja en contraflujo. Por un lado viene entrando el vapor y en sentido contrario viene el agua fresca, para que la diferencia de temperatura sea mayor y la transferencia de calor sea más rápida. ¿Okay?
Entonces son los encargados, entonces, como ya les dije, de tomar el vapor a la salida de la turbina como vapor saturado y extraer el calor de condensación, restituyendo la fase líquida del flujo. Bien, entonces los condensadores son unos equipos como estos, más o menos como este, que fíjense el tamaño, este es un camión bastante grande. La idea de esto es, viene por acá arriba, viene el vapor que viene de la turbina y empieza a chocar contra los tubos, y en ese choque, que como los tubos están más frescos, más a una temperatura menor, va ocasionando que ese vapor se convierta en agua o en líquido saturado, y en una parte donde se puede acumular ese líquido saturado, pues se acumula para luego ser extraído del condensador. Eso en cuanto a la línea del vapor. Por otra parte, entonces, entra agua fresca y hace un primer paso y luego hace un segundo paso para luego salir como agua más caliente. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene esta agua? Normalmente las plantas de generación se ubican en las márgenes de los ríos o en algún mar o algún cuerpo de agua importante, porque se requiere mucha energía para extraer el calor de condensación. Eh, ¿Cuál es el problema de los condensadores? Si los condensadores en general tienen unos parámetros de funcionamiento bastante estrictos, y la reglamentación y la normativa que rige la operación de los condensadores es bien estricta. ¿Por qué? Porque supongamos que esto está en un lago, ¿sí? Vamos a estar en un lago y se empieza a funcionar la planta de generación, y ese calor que se va a estar extrayendo para restituir la fase va a ir a dar al lago. ¿Qué ocurre con el agua del lago? Que el agua del lago se va a incrementar y toda la biota que hay allí se va a ver afectada por esa contaminación térmica. Entonces es normal que los flujos de agua de enfriamiento sean gigantescos, de manera que el incremento de la temperatura del agua en su paso por el condensador sea apenas de unos 2 o 3 grados. ¿Ok? Entonces es normal que los condensadores, la parte correspondiente al agua de enfriamiento, sea muy grande. En aquellas plantas donde no existe la posibilidad de tener un cuerpo de agua, pues entonces se utilizan lo que se llaman como torres de enfriamiento, y seguramente ustedes habrán visto que pasan por alguna planta y tienen algunos equipos cuadrados altos, como unos edificios de unos 5 pisos, que les está saliendo vapor por la parte alta. Y es para enfriar, es para disipar la energía de condensación que se le sacó al vapor. ¿Ok? Bien, esto visto en una sala de turbinas, esto sería una sala de turbina de vapor. En la parte de atrás está el condensador, y esto es como dice este esquema: se capta el vapor que viene de la turbina y se hace ingresar aquí al condensador, que empieza a transferir energía y sale por esta parte de abajo, sale como líquido saturado. Fíjense el tamaño de estas salas, son realmente gigantescas. ¿Ok? Y bien, esto es lo que les traía, estos son lo que tenía para ustedes con este video tutorial. Me voy a despedir de ustedes con una frase del matemático, físico e ingeniero británico, inicialmente llamado como William Thomson, nada más. Luego, con sus aportes al conocimiento, recibió el título de primer barón Kelvin, y eso lo convirtió en Lord. Entonces, por eso se llama Sir William Thomson Lord Kelvin. Ese Lord Kelvin obedece a que cerca donde estaba ubicada el laboratorio donde este señor trabajaba, pasaba por allí el río Kelvin, y entonces a él lo hicieron el primer barón Kelvin. Fue el primer científico elevado a la condición de Lord. ¿Ok? Bien, este caballero dijo lo siguiente: nunca enseño a mis alumnos,
Solo intento proporcionar las condiciones en las que puedan aprender. Esa es la mejor manera de aprender y aprender para siempre. Cuando se les suministra a ustedes las condiciones y ustedes, motivados por aprender, efectivamente se abocan a hacerlo. Yo los invito a que aprovechen todos los beneficios que esta era les está permitiendo tener, porque tienen más recursos para aprender y aprender bien, a profundidad. No se conformen con lo que sale en internet y ya eso es ley. No, busquen, entiendan, verifiquen, no se conformen y verán que van a desarrollar un criterio ingenieril muy maduro, muy importante, que les va a repercutir a ustedes en su vida profesional en gran cantidad de beneficios. Bien, es todo. Si les ha gustado, denle like, activen las notificaciones y compártanlo. Y por sobre todas las cosas, suscríbanse. Todavía tenemos muchas cosas por aprender. Muchas gracias. Adiós.